Levítico capítulo 15. Hoy terminamos el capítulo 15 y con la ayuda del Señor la próxima vez que esté por este lugar ya vamos a pasar al capítulo 16, que nos va a hablar del gran día de la expiación, aquel día en que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo a hacer expiación, primero por sí mismo, luego por toda la nación. Pero antes de ir a eso, tenemos que terminar, por supuesto, el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 19 en adelante. Voy a hacer un repaso de 2 o 3 conceptos nada más. Los primeros capítulos del 15, que dicho sea de paso, están grabados en internet, en el canal de YouTube y Epi Producciones. Allí tiene el capítulo 15, la primera parte. Nos habló acerca de los fluidos corporales masculinos, ¿sí? Dijimos que no solamente los fluidos genitales, sino que también hacía alusión a otra clase de fluidos, como por ejemplo podía ser una diarrea, como podía ser mucosidad. Nos presentó que hay fluidos normales, hay fluidos que no son normales, y también nos planteó el asunto de que la falta de fluidos también era un problema. Es decir, había alguna circunstancia, alguna dificultad allí en la persona. Es decir, a ver, Dios nos ha creado de determinada manera, ¿sí? Dios nos hizo, Dios nos creó. Dice la Biblia que cuando vio Dios todo lo que había hecho, era bueno en gran manera, dice la Escritura. Pero ¿qué pasó? Lo bueno en gran manera a causa del pecado se va deteriorando. Y esto corresponde a una ley que se llama la segunda ley de termodinámica, es decir, todas las cosas tienden a deteriorar o a corromperse. Esto es una ley, esto es ciencia. Entonces, aún la vida misma tiende a deteriorarse o a corromperse. Es así, ¿cierto? Usted deja un metal reluciente allí a la intemperie y va dentro de 10 años. ¿Y cómo está ese metal reluciente? Está absolutamente con óxido, ¿cierto? Se lo va comiendo el tiempo, ¿cierto? El óxido, el ambiente lo va deteriorando. Las cosas no mejoran con el tiempo, al contrario, empeoran. Leíamos estos días, nuestra hermana Viviana nos recordaba en una predicación, creo que fue el día martes, acerca de la longevidad de los primeros ciudadanos de este mundo, ¿cierto? 900 y tantos de años, 969 en Matusalén. Y una de las cosas que decía nuestra hermana Viviana es que a raíz del pecado la expectativa de vida se fue achicando. Por lo tanto, ya llegamos a la época, por ejemplo, todavía no llegó mi hermana allí, pero cuando lleguemos a la época de Abraham, vamos a ver que vivió 179 años. La época de Jacob, ya que su nieto 175 por allí. Llegamos a José 110. Llegamos a la época de Moisés y él escribe el Salmo 90, dice que son 70 años y en los más robustos 80. Fíjese cómo pasamos de 900 y tantos, casi un milenio, a apenas 70 u 80 años, ¿no? Es decir que el pecado va quitando la expectativa de vida, y también esto está reflejado de otra manera en algunos textos bíblicos, como por ejemplo en el libro de los Salmos, que dice que los impíos mueren a la mitad de sus días, tempranamente. ¿Y quién no ha sabido de, lamentablemente, jóvenes que están en la delincuencia, que hoy tendrían que tener 30 años, 40 años y no llegaron? ¿Por qué? Porque su mala vida llegó a que sus días se acabaran justamente a la mitad del tiempo razonable, ¿no? Y dice así la Escritura: los impíos mueren a la mitad de sus días. Es decir, Dios podría darles otra expectativa de vida. Sin embargo, a causa del pecado, a causa de la maldad, la expectativa de vida del ser humano ha ido cayendo. Y decíamos aquí en los versículos precedentes, que habló más que nada del hombre, vimos lo altamente contaminante, ¿cierto?, que eran estas cosas. Ya dijimos que en principio era un tema de salubridad, ¿sí?, de salud pública. Es decir, si una persona, como sabemos hoy, no se higieniza bien las manos, no se lava, no lava su ropa, ¿qué es lo que está? El pastor Daniel decía algo interesante estos días también predicando. Dice: la gente se acerca a los pastores para que la toquen, ¿sí? Y tóqueme, y que me ore el pastor, dice la gente, ¿no? Me ore. Primero, nosotros oramos a Dios, no a la gente, pero bueno, la gente dice: quiero que me ore el pastor, y quiero que me toque el pastor. Y el pastor decía algo muy cierto: lo único que podemos transmitir con nuestras manos son microbios, y es verdad.
¿sí? Porque la bendición en realidad viene del Señor y Dios puede sanar a distancia, Dios puede sanar por la fe. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice el Salmo 107. Envió su palabra y los sanó. Y esto lo veíamos en el Hijo del Noble, ¿no? En la curación, allí, ¿no? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es decir, tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso. Él nos bendice. Pero aquí, hablando de los fluidos corporales, se tomaban muchos recaudos porque imagínense que una epidemia en medio del campamento, que se calculaban unos 2 millones de personas, era altamente contagioso. Por eso había que tener mucho cuidado con los fluidos corporales, los normales, los que no eran tan normales, cuando había una ausencia de fluidos corporales, porque eso también es malo, ¿cierto? Es síntoma de una patología, de algún problema, porque es normal que nuestro cuerpo funcione de determinada manera. Bien, y dijimos entonces que todo esto tenía que ver mucho con la salubridad pública, con una cuestión de salud pública. Bien, estuve tomando algunos datos, no son del todo actualizados, pero busqué un par de datos. Por ejemplo, hablando de Argentina. ¿Por qué? Porque, a ver, en los primeros versículos hasta el 18 nos habló de los problemas del hombre. ¿Sí? Aquí nos decía, hablaba de fluidos, es decir, en un sentido espiritual. Para los israelitas era un sentido de salud pública, ¿se entiende? Para nosotros es un sentido espiritual. Es un sentido de pecados ocultos que contaminan. Fluidos mentales, una mente que piensa continuamente en lo pecaminoso, en lo morboso, en la suciedad, ¿qué hace? Contamina, ensucia, echa a perder su propia vida, su propia familia, y así uno en esta sociedad encuentra tanto depravado suelto, ¿no? Tanta gente que uno dice, ¿cómo pueden hacer esas cosas? Es que de eso se alimentaban. Los fluidos mentales corrompidos llenaron todo hasta que la persona simplemente da rienda suelta a su pecado, a su maldad. Y todas estas cosas tenían que ver con cuestiones de contagio. Mire, fuente del Ministerio de Salud de la Nación aquí en Argentina, en el año 2017 habían sido contabilizadas 11.709 personas con problemas de sífilis. Año 2017 aquí en Argentina, Ministerio de Salud de la Nación. Con sífilis, que es una enfermedad justamente contagiosa, ¿cierto?, de transmisión sexual, habían 11.709 casos. Gonorrea, que es otra enfermedad de transmisión sexual, en el 2011, acá nos fuimos más lejos todavía, no pude encontrar datos más actuales, por lo menos de esta enfermedad. Había 2.330 casos en el 2011, obviamente estamos en el 2019, eso tiene que haber, algunos se habrán curado, otros no, es una enfermedad que puede llevar a la muerte, por supuesto. Y en el año 2018, el año pasado, aquí en Argentina, había 122.000 casos aproximadamente de personas que tienen HIV-Sida o VIH-Sida. 122.000 personas aquí en Argentina, números aproximados, eso lo dice porque hay gente que no se ha hecho los estudios que corresponden, y alrededor, decía la estadística, insisto, fuente Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, alrededor del 30% no sabía que eran portadores de VIH-Sida. Es decir, que alrededor de 36.000 personas no tenían la menor idea que ellos eran portadores de esta enfermedad. Sabemos que esta enfermedad hoy en día puede ser controlada, hasta ahora no hay una cura, hasta ahora no hay nada que haya hecho desaparecer la enfermedad, solo algunos tratamientos que tienen que ver con el control nada más de la enfermedad. Pero estuve averiguando también qué otras enfermedades de transmisión sexual, ya que el pasaje hablaba mucho de eso, aparte de lo que hemos nombrado sífilis, gonorrea, VIH-Sida, también enfermedades como la clamidia, como el herpes genital, como el virus del papiloma humano y la hepatitis B y C
son todas enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces fíjense la sabiduría divina, cómo Dios está diciendo a su pueblo, 1400 años antes de Cristo, tengan cuidado con los fluidos corporales. ¿Se da cuenta la sabiduría divina? ¿Cuánta sabiduría hay acá? ¿Cuánta cuestión que prevenía a la sociedad de epidemias, de pandemias, ya cuando son a nivel global, ¿cierto? ¿Cuánto Dios prevenía justamente estas cosas? Y cómo la higiene, en aquel caso, en aquellos casos, y hoy en día también, por supuesto, la higiene era tan importante. ¿Qué le enseñamos a nuestros niños después de ir al baño? Lavarse las manos. ¿Por qué? Porque hay enfermedades contagiosas. Los fluidos corporales son altamente contagiosos. Por eso, imagínense en esa época, un pueblo que viene de la esclavitud, en el 1400 antes de Cristo, no hay análisis bioquímicos, bromatológicos, nada. ¿Cómo saben ellos que hay virus y bacterias? Si eso solamente se ven a través del microscopio y en algunos casos con microscopios electrónicos, en el caso de los virus. ¿Cómo sabía la población esto? Sin embargo, nuestro Dios, que es nuestro creador, que es nuestro guardador, que es nuestro cuidador, le decía a su pueblo cómo tener normas de higiene, de conducta, que hicieran que no aparecieran enfermedades en medio del pueblo. Gloria al Señor. Y esta era una de las bendiciones que el pueblo de Dios gozaba. Con razón, el Salmo 91 nos va a decir que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero eso era también consecuencia de la obediencia a la ley, porque ¿qué pasaba si alguna persona no tenía cuidado con sus fluidos corporales? Tranquilamente podía desatar una epidemia en medio del campamento. Y de esas cosas nos estuvo hablando, mis hermanos, la primera parte. Vamos al versículo 19, que ahí nos toca ahora hasta el final. Y ahora va a hablar acerca de los fluidos corporales de la mujer. Y dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Luego seguimos leyendo, vamos a ir hasta el final del capítulo, ¿sí? Dice cuando tuviere flujo. Obviamente nosotros sabemos que no siempre la mujer padece de flujos, los flujos menstruales, ¿cierto? Hay un periodo aproximadamente de una semana en el mes que esto es normal, esto es el diseño de Dios, o sea, Dios la creó así, Dios la hizo así de esta manera. Pero también hay un problema cuando esto no aparece, porque lo normal es que aparezca, lo normal es que esté. A partir de una determinada edad, en la adolescencia, ¿cierto?, comienza este ciclo que llamamos el ciclo menstrual. Pero también llega una edad en que esto desaparece y eso también es normal. Se terminó el periodo fértil, se terminó el periodo en el cual una mujer puede dar a luz, puede llegar, ¿cierto?, a producirse el embarazo, ¿cierto? Fíjense que en el caso de Sara, dice la Escritura claramente que a ella ya le había pasado la costumbre de las mujeres, es decir, su periodo menstrual. Cierto, Sara estaba alrededor de los 90 años. Podríamos preguntarnos, ¿una mujer a los 90 años puede quedar embarazada? Y salvo del Espíritu Santo, diría alguno, pero me parece que normalmente no. Bueno, allí hubo una obra de Dios, ¿cierto? Una obra extraordinaria en que Dios permite que Sara a los 90 años aproximadamente concibiera en su vientre y de allí viniera Isaac, una verdadera promesa y una bendición de parte del Señor, ¿no? Entonces, todas estas cosas son naturales. Entonces, no siempre hay esta clase de flujos en la mujer, por supuesto. En el hombre se da otro fenómeno, así como en la mujer en cierta edad viene la menopausia, en el hombre a cierta edad viene la andropausia, ¿cierto? Cuando ya termina el periodo fértil. Al hombre le afectaba, porque lo dijo en el versículo 3, acompáñenme un segundito, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Es decir, que en el hombre que no pudiera tener su flujo, digamos, genital, era un problema. No vemos aquí en este pasaje que lo presente como un problema en la mujer. No lo vemos, por lo menos aquí en este pasaje no nos dice que también eso era causa de inmundicia, no. Era causa de inmundicia, es decir, inmundicia en el sentido de que no podía acercarse
al tabernáculo, porque el tabernáculo estaba en el medio de todo el campamento y en ese estado así, con aquellas condiciones, tranquilamente una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad a través de la sangre, ¿cierto?, podía propagarse. Entonces Dios le dice, no te acerques al medio de la gente. Esa es la idea, es decir, mantente un poco alejado, mantente un poco en casa, porque hay una situación peligrosa de salubridad. Ahora, Dios, ya lo venimos diciendo, no le explica al pueblo que esto es una cuestión de salubridad. Dios no se va a poner a hablar con la gente que viene de la esclavitud acerca de virus, de bacterias, de enfermedad de transmisión sexual, de los problemas que hay a través de una sangre contaminada. No, Dios no explica nada de eso, simplemente le dice, quédate en tu casa, no te acerques a la gente y mantente aislado. Bueno, justamente es lo que ante una enfermedad, en este caso no es una enfermedad, es algo natural, pero es lo que se recomendaría, ¿cierto? Bien. Entonces, en el caso de la mujer vemos que no le afectaba el no tener algún flujo de su cuerpo y que esta es una condición natural de la creación. Ahora, dice este versículo, el 19, que estará 7 días la mujer apartada. Esto es una semana normal, ¿verdad? Una semana tiene, por supuesto, 7 días. Es decir, por una semana, mensualmente, la mujer no podía acercarse hacia el tabernáculo, no podía participar de estas cosas, ¿no? Y dice otra cosa también interesante allí, que cualquiera persona que la tocara es inmundo. Es decir, no podía tener contacto. ¿Por qué? Porque hay fluidos corporales que pueden ser contagiosos, que pueden ser contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que prescribe Dios? El aislamiento por esos días. Ahora, hay otra cosa importante aquí de fondo para ver, porque ese es el tema para Israel en aquella época, pero ¿qué nos quiere decir a nosotros este pasaje? Porque alguna enseñanza espiritual tiene que haber para nosotros, ¿o no? Claro que tiene que haber una enseñanza para nosotros. Miren, mis hermanos, aquí la Biblia nos está hablando básicamente de el descanso en la situación de la sexualidad. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que aquí se trata de un matrimonio, como en los versículos anteriores también trató la cuestión matrimonial. Se trata de un matrimonio. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Hay un momento durante el mes, hay un periodo durante el mes donde no hay que mantener las relaciones sexuales habituales. No. Hay un periodo de descanso, hay un periodo en el cual no se permite, o Dios no quiere o no quería que esto se compartiera. ¿Por qué? Mire lo que dice un autor. Le quiero leer lo que dice este autor, Warren Worthy. Dios creó ciertamente la íntima relación conyugal para la procreación y también para el gozo matrimonial. Pero si el placer no se disciplina, puede pronto esclavizar y terminar en tortura. Es decir, algo que Dios creó como bueno, se puede terminar malo cuando a alguna persona se le hace una obsesión. ¿Hay gente obsesionada con lo sexual, sí o no? Sí. Hoy en día, no solo hay gente obsesionada, lo promocionan como bueno. ¿Qué es la ideología de género si no es una obsesión por el sexo desenfrenado? La Biblia viene diciendo, desde el 1400 a.C., cuidado que el abuso de la sexualidad trae serios problemas. ¿Qué serios problemas hay? Argentina, en el 2018, 122.000 personas tenían VIH-Sida. ¿Cómo vino esa enfermedad? ¿Por transfusiones? Muy pocas. Debe ser el porcentaje ínfimo. El resto vino por una conducta sexual inapropiada. Argentina, en el 2017, 11.709 casos de sífilis, que también puede ser una enfermedad mortal. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Cuidado, que el sexo se puede volver en algo compulsivo, en algo que no tiene freno. Aún dentro del matrimonio, la vida y el ciclo masculino y femenino sigue su curso normal, ¿verdad?
Los que estamos casados sabemos que el curso sigue normal, pero ¿qué es lo que está diciendo Dios? Hay tiempo para cada cosa, como dice Eclesiastés. Y también hay un tiempo en dedicarse sosegadamente a la oración, ¿sí o no? Estoy parafraseando algunos textos, lo estoy uniendo, cortar, pegar, ¿no? Los que han leído la Biblia entienden lo que estoy haciendo, cortando y pegando, cortando y pegando. Bien. ¿Por qué? Porque Dios establece que la sexualidad dentro del matrimonio es algo bueno, es algo santo. Dios lo ha creado, Dios lo ha permitido, pero también Dios está esperando que no se vuelva un vicio, que no se vuelva algo descontrolado, que no se vuelva algo en el cual no hay otra cosa en la cual pensar. ¿Se entiende lo que está diciendo la Biblia? Hay un momento en que Dios está diciendo no la toque. ¿Por qué? Porque también Dios es el que interviene en la relación matrimonial. ¿Quién le presentó Eva a Adán? ¿No fue Dios mismo? Es decir, que un matrimonio se compone de un hombre, una mujer, a los cuales Dios bendice y a los cuales Dios a través de su santa palabra regula su relación, regula su matrimonio, ¿sí o no? Dijimos, ¿se acuerda la semana pasada que éramos cristianos hasta en la cama? ¿Se acuerdan el título así medio picante que le pusimos? Uy, qué picante que era, no se imaginan. Lo que queremos decir es que justamente Dios regula y Dios interviene en las cosas más íntimas de la vida de los creyentes. Dios está regulando aquí hasta la relación sexual entre los esposos. Dios está regulando estas cosas. Aún dentro del matrimonio no debe ser utilizado la sexualidad como el mundo piensa en términos sexuales. Para el mundo, el cónyuge es un objeto que debe saciarme. El cónyuge es una cosa que debe complacer mis apetitos, aunque sean bajos. Pero eso es en el mundo. En el Evangelio no. Acompáñeme un momento, por favor. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, un versículo que viene absolutamente como anillo al dedo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 5. Fíjese lo que dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Tercero, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la Biblia? Clarito, ¿no? Entonces el principio que subyace aquí en Levítico lo tenemos descrito claramente en el Nuevo Testamento para los creyentes. Es decir, la relación matrimonial es bendecida por Dios, sí, pero cuidado que no se transforme en una obsesión. Que nadie tenga a su cónyuge en una pasión de concupiscencia como los demás gentiles. Dios interviene aún en la cama matrimonial de los creyentes, ¿sí o no? Amén. Lo está diciendo ahí, claramente. Y dice Pablo, los mandamientos y las instrucciones que hemos recibido de parte del Señor. Es decir, esto es algo bueno. Antes había tanto tabú, ¿no? A ver, un problema es el tabú en el cual no se puede hablar de nada. No. Fíjese que la Biblia habla de todo. ¿Habían leído estos pasajes? Bueno, yo supongo que sí. Y si no, bueno, lo estamos viendo ahora. Entonces, la Biblia, no hay un tema tabú en la Biblia. En la Biblia se hablan todos los temas. El tema es que nosotros no los tratamos. O eludimos ciertos pasajes. Lo bueno de este estilo de predicación, el ir versículo a versículo, capítulo a capítulo, que hay que tocar todos los temas, ¿sí o no? Yo no me podía pasar del capítulo 14 al 16. No, está el 15 en el medio. Y el 15 habló de los fluidos masculinos y ahora de los fluidos femeninos. ¿Hay que tratarlos o no?
Sí, amén. Porque Dios habla de todos los temas y en todos los temas hay enseñanza. Dios es el creador de nuestra sexualidad. Dios es el creador del hombre. Dios es el creador de la mujer. Él sabe cómo funciona. Él sabe de qué cosas hay que cuidarse y sabe de qué cosas pueden enviciarnos. ¿Por qué? Porque el pecado, porque la naturaleza pecaminosa, porque la caída nos ha arrastrado nosotros hacia la maldad. Y hoy la sociedad no sabe lo que es un matrimonio. Y lo quieren redefinir. Bueno, no me voy a meter en ese tema. Pero la Biblia regula claramente aquí que la relación matrimonial de esposo y de esposa tiene que ser una relación de santidad. Lo acabamos de leer ahí. Una relación de santidad. Una relación que esté regulada por la palabra de Dios. Amén. Hay pocos amén en esta noche, están medio como diciendo, ¿qué nueva enseñanza es esta? O están como lo de Berea, vamos a ir a nuestra casa a averiguar más de esto, a ver si es cierto, ¿no? Bueno, amén. Entonces, mis hermanos, Dios interviene justamente en todos los ámbitos de nuestra vida. La sexualidad no puede convertirse en una obsesión. Sigue diciendo este autor, Warren Worthy. Los no casados deben cultivar el dominio propio a fin de no caer en la fornicación y provocar el juicio de Dios sobre ellos. Pero los casados también deben cultivar el dominio propio a fin de no aprovecharse el uno del otro y dejar a Dios fuera de su relación más íntima. Dios creó la intimidad sexual y es sabia la persona que permite que el Creador establezca las reglas. Amén. Amén. Es sabia la persona que le permite a Dios intervenir en los detalles más íntimos de su vida. No es simplemente, bueno, yo me casé y ya cumplí con Dios. No, momento. Esa es una primera parte. Dios sigue interviniendo hasta el final de nuestros días, y cuando se terminen nuestros días, Él seguirá presente. Seguirá presente por la eternidad con nosotros, mis hermanos. Y nosotros en este tiempo tenemos que aprender a vivir como manda la palabra del Señor, como lo ordena la Sagrada Escritura. Hermanos, el sexo sin duda es una bendición dentro del matrimonio, pero no, como decimos recién, no se debe hacer una obsesión o una adicción al mismo. No puede uno ser posesivo, no puede uno traer prácticas del mundo al hecho matrimonial cristiano. No lo puede hacer, no debe hacerlo. No debe uno llenar la cabeza de fluidos mentales pecaminosos, de concupiscencia, como decía la palabra del Señor. Mis hermanos, no debe permitir esas cosas. La aparición de esas cosas son justamente un problema. Son pecados internos, son pecados del corazón que está allí. Fíjese lo que vamos a tratar ahora, mis hermanos. Dice el versículo 20, todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Versículo 21, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Mira el versículo 20, dice, todo lo que ella... en lo que ella se acueste va a ser inmundo, y todo lo que ella se siente va a ser inmundo, es decir, está contaminado. ¿Sí? Contaminado ya sabemos en el sentido de que puede propagar ciertas enfermedades, ¿cierto?, transmitidas por la sangre o por los fluidos corporales, como es en el caso del varón. En Génesis capítulo 31, versículos 26 al 35, nos narra allí la historia de Raquel y Jacob cuando se van de la casa de Labán, el padre de Raquel, suegro de Jacob. Y resulta que Raquel, acostumbrada a la idolatría, le robó los terafines, es decir, estatuillas, ídolos, ¿sí? Le robó, digamos, la virgencita, diríamos ahora, ¿no? Le robó la virgencita. Entonces Raquel, ¿qué hace? Se robó los ídolos, se robó la virgencita, los terafines se llamaban en aquella época, y se los llevaba. Como se iban de la casa de su papá, se los llevaba. Y su papá se dio cuenta y salió a perseguirlos y los alcanza. Y están ellos acampados, básicamente. Y
Jacob se enoja como diciendo, yo no te robé nada. Claro, Jacob no sabía. Bueno, Jacob engañó tantas veces que ahora está pagando, ¿no? Lo engaña su mujer, en este caso, no diciéndole nada. Lo engañó su suegro, le cambió la mujer en la noche del matrimonio. Un desastre. Bueno, Jacob pagó por tantos engaños que hizo, porque lo que se siembra, se cosecha. Bien, eso está claro. Bien, entonces está allí y Jacob enojado dice, bueno, busca y revuelve todo. Y llegan hasta donde estaba Raquel, dice, no me puedo levantar porque estoy en mi costumbre. Y resulta que abajo de ella tenía guardadas las cosas. Labán, que era su padre, para no contaminarse ritualmente, no podía tocar en lo que ella estaba sentada. Era mentira, no tenía nada ella en su momento. Pero el otro, para no contaminarse, dice, no, yo no toco ahí, ella está sentada. Según la ley, si él tocaba, él quedaba contaminado. Él dice, no me quiero contaminar. Entonces, de esta manera, con un ardid, con una trampa, con un engaño, Raquel le robó la virgencita, digamos, a su papá, ¿no? Y se la quedó para ella. Bien, ahí vemos justamente cómo se utilizaba esta cuestión, ¿no? Ahora los versículos en adelante nos va a hablar justamente de lo contaminante que es el pecado. Ahora fíjese lo que dice el versículo 21, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Versículo 22, también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Ahora, ¿cómo saber si alguien acá que tenía algún periodo íntimo se sentó en esa silla? No, ¿se da cuenta? Son pecados escondidos. En términos nuestros, ¿sí? Para ellos no era un pecado desobedecer al mandamiento de Dios, pero era una cuestión de salud pública, ¿sí? Para no transmitir enfermedades, ya como dijimos hace un ratito. Pero para nosotros esto nos habla de pecados ocultos. ¿Cómo sé yo en lo que anduvo la otra persona? Y no tengo la menor idea. Como a veces pasa en las iglesias. Dicen, no, bueno, pero en esa iglesia, no sé, va tal o cual persona. Mire, nosotros, capaz que como las puertas están abiertas, viene ahora alguien que acaba de robar un banco y entró acá y se sentó allí. O sea, ¿se da cuenta? Nosotros no podemos detectar lo que hay en el corazón de las personas. ¿Cuál es la intención con la que vienen? ¿Qué acaba de hacer? No, la iglesia está abierta. Están las puertas abiertas para toda persona, pero uno no puede ser responsable de ello. Sin embargo, acá me está diciendo que hay personas con pecados ocultos que son contaminantes, como el chisme, ¿sí? Como la murmuración, como la amargura, mis hermanos. Todas esas cosas son contaminantes, echan a perder el cuerpo, van corrompiendo. No se ven a simple vista, hay que prestarles atención. Pero cuando uno toma contacto con esas cosas, son justamente contaminantes. La Escritura de los Hebreos habla justamente acerca de las raíces de amargura. Dice que, mirad que no haya raíz de amargura entre vosotros, por la cual, ¿cuántas personas sean contaminadas? Muchos sean contaminados. Es decir, hay ciertas cuestiones, hermanos, que van a contagiar, van a echar a perder y tenemos que cuidarnos de esas cosas. Son pecados escondidos, son pecados privados. Yo me pregunto, si yo estuviera en esa situación, resulta que fui a visitar a unos parientes y resulta que mi pariente tenía justamente su periodo y yo toqué la puerta y bueno, ya me contaminé. Pero que ponga un cartel en la puerta. ¿Se dan cuenta? O sea, es imposible. Entré a la casa, me senté, resulta que ella se había sentado ahí, ya me contaminé. Eso pasaba con la cuestión de salubridad. Por eso el israelita tenía que lavarse. Ahora, ¿era tan sencillo? ¿La gente andaba diciendo lo que le pasaba? No era tan sencillo. No era tan fácil de ver. Por lo tanto, vemos en los salmos, sobre todo, muchas expresiones de líbrame aún de los pecados que me son desconocidos. O sea, Dios lo sabía, la otra persona sabía, pero yo no lo sabía. Ahora, ¿transgredí la ley, sí o no? Sí. ¿Cometí infracción de algún mandamiento, sí o no? Sí. Pero yo no lo sabía. Y gloria al Señor, que ya vimos aquí en la palabra de Dios en Levítico,
que había sacrificios por los pecados de ignorancia, es decir, yo no lo sabía, lo ignoraba, no tenía la menor idea. Sin embargo, ¿pequé o no? Sí. Me senté en la silla en que una mujer en su periodo se había sentado. Estoy hablando de aquella época. ¿Me contaminé o no me contaminé? Sí. ¿Yo lo sabía? No. Sin embargo, estoy contaminado. Fui al altar ese día porque tenía que ofrecer algún sacrificio. La embarré más todavía. Porque en esa situación yo no tendría que haber ido al altar, no tendría que haber ido al templo, no tendría que haber ido al tabernáculo, ni presentar ofrenda, ni nada. Tenía que haber ido a mi casa, haberme lavado el cuerpo, haber lavado mi ropa, y era inmundo hasta la noche, y recién al otro día podía continuar con mi vida. Hermanos, la ley te mataba, la ley te aplastaba, la ley lo único que decía era, tú eres pecador, nada más, tú no puedes. Por eso es inconcebible, cuando uno ve toda esta reglamentación, es inconcebible que haya iglesias que quieran volver a los creyentes a guardar la ley. Aquí hay principios espirituales. Esto se dijo en aquella época por una razón determinada. Ahora, no quiere decir que nosotros tenemos que guardar las cosas como están escritas acá. No, hay principios espirituales acerca, en este caso, del pecado para nosotros. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 de Timoteo 5:24. Primera de Timoteo 5:24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Es decir, está a la vista que algunos tienen un problema, ¿sí o no? Y sí, mira, no necesitas escarbar mucho, te das cuenta que tiene un problema, hay un pecado allí. Sin embargo, ¿qué más dice el texto? Más a otros se les descubren después, es decir, hay cosas que están ocultas. Porque nadie puede conocer el corazón excepto el Señor. No se puede conocer. Si yo tuviera un enojo contra alguien en este momento, podría estar yo disimulando aquí en el altar, predicando. ¿Y quién de ustedes sabría? No sé, que tengo, vamos a suponer, un enojo con mi hermano Juan Pablo. No lo podrían saber. Ahora, en algún momento eso va a aflorar, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de saberse, ¿cierto? Pero de momento no se sabe. Entonces hay muchas cosas que están ocultas en el corazón, y ahí dice, los pecados de algunos hombres o mujeres, quien quiera que sea, se hacen patentes, es decir, están a la vista antes de que ellos vengan a juicio. Antes de que usted haga nada, usted ya se dio cuenta y usted ya sabe cómo es la cosa. Pero a otros se les descubren después. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de que pasen los días, los meses tal vez, y nos enteramos y uno dice por ahí, ay, yo no pensé, nunca me hubiera imaginado, dice uno. Y no. Es bueno no ser mal pensado, ¿cierto? Pero a algunos se les descubren después. Entonces aquí está tratando el texto con esas cosas ocultas. ¿Cómo uno iba a identificar a cada persona, en este caso a cada mujer, o en los versículos anteriores a cada hombre que habían tenido un problema íntimo? ¿Cómo lo identifica? ¿Que andaban con un cartel? No, obviamente que no. Entonces hay pecados que son ocultos, hay cosas que son del corazón. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿Son pecados? Sí, son pecados. ¿Hay que arreglarlo? Sí, hay que arreglarlo. ¿Cómo se arregla? Mediante la palabra de Dios. Por eso tenían que ir a lavarse. Hermanos, y cuando nosotros tenemos algo en nuestro corazón, no lo andamos publicando, ¿verdad que no? No peque de sincero. No cometa un sincericidio. No pase al frente diciendo, hermanos, yo quiero contarles que la semana pasada, no sé, me robé un martillo de la ferretería. ¿Quién le estaba preguntando? Primero, vaya y devuelva el martillo. Nadie le estaba preguntando. ¿Está mal? Sí, claro que está mal, pero arréglelo usted con el Señor y con el pobre ferretero, el cual le falta un martillo. O sea, no hay que pecar de sincero, hermano. El sincericidio es una grande torpeza. Uno a veces escucha, como decía un pastor, ¿no? Algunos en vez de pasar a dar testimonio al altar, pasan a dar tristemonio. Se cuentan bendiciones o va a alabar al Señor, hermanos, pero cuestiones personales que tienen que ver con errores o con pecados, eso lo arregla usted con el Señor.
Y aquí no se está hablando justamente de esas cosas, son cuestiones de índole privada que cómo se solucionan. Hay que ir a la palabra y lavarse. Vosotros, dijo el Señor a sus discípulos, estáis limpios, ¿por qué? ¿Por la palabra? Amén, dígame, tíreme un salvavidas de plomo, aunque sea, amén. Por la palabra que os he hablado, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra de Dios es la que nos limpia. ¿A qué lo mandaba al hombre cuando tenía un problema? ¿A qué lo mandaba? A lavarse. ¿Y a la mujer a qué la manda? A lavarse. En términos, ellos se iban a lavar con agua, obviamente, porque era un tema de salubridad, pero a nosotros se nos manda a lavarnos en la palabra del Señor, a arreglar las cuestiones que hay en nuestro corazón mediante la palabra del Señor. Es decir, oír la palabra y dejar y permitir y ser dóciles para que ella nos cambie, nos moldee, nos transforme. Porque no hemos llegado hasta la estatura de Cristo, ¿verdad? No. Bueno, entonces necesitamos lavarnos, necesitamos cada día purificarnos, necesitamos cada día venir a la palabra del Señor. Hermanos, lo que tenemos que hacer justamente es ver en qué nosotros en lo privado le estamos cerrando e ir a la palabra del Señor y limpiarnos y lavarnos y dejar que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. Seguimos avanzando, versículo 24 entonces. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Fíjese, aquí hay alguien que no hizo caso o no sabía. El asunto es que hay una transgresión. Ahora, ¿qué pasó? En el caso de tocar, era inmundo hasta la noche. Se lavaba a la noche, lavaba su ropa y al otro día estaba intacto. Ahora, por haber hecho esto, por haber transgredido, ahora toda la impureza que le duraba a ella 7 días, ahora también le dura a él 7 días. Porque en el primer, a ver si se entendió la diferencia, en el primer caso, cuando uno tocaba la cama o tocaba la silla o algún mueble, etcétera, etcétera, se solucionaba esa misma noche. Uno iba, se lavaba y ya estaba el asunto. Pero ahora, como se transgredió esa regla y hubo intimidad, dice ahora aquí, todo el periodo de ella, 1 semana, ahora también es de él. Los dos durante 1 semana quedaron contaminados. Por no haber respetado estos tiempos, por no haber respetado estas cosas. Y otra vez dijimos, básicamente aquí en términos espirituales para nosotros es no hacer de la sexualidad un vicio. No hacer de la sexualidad una obsesión. Hay tiempo para cada cosa, aún dentro del matrimonio. Hay tiempo para cada cosa. Hay tiempo para la intimidad y Pablo va a decir en 1 Corintios 7, hablando de los creyentes, que de mutuo acuerdo pueden dedicarse sosegadamente a la oración. Más allá, digamos, de los periodos normales, de mutuo acuerdo se pueden dedicar sosegadamente a la oración. Pero ¿qué dice también Pablo? Y después volver a la vida normal conyugal, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Satanás no os tiente. Otra vez, fíjense, la abstinencia prolongada, ¿qué puede terminar? En pecado. ¿Cómo el uso excesivo de la sexualidad en qué termina? En pecado. Por eso había un periodo normal en el cual dice Dios no. Porque Dios interviene en la regulación matrimonial, mis hermanos. Versículo 24 dice, bueno, lo leímos recién, ¿no? Utilizar el deber conyugal o no respetarlo, a él lo hacía igual que ella, por 7 días iba a estar en estado de impureza. Versículo 25, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, esto usted sabe que puede deberse a una enfermedad, ¿cierto? Hay enfermedades que hacen justamente esta patología. Cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Sabemos que esto pasó en una mujer en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? En Lucas 8 nos habla de la mujer con flujo de sangre. Bueno, ella, ¿cómo tenía que estar? Aislada, en su casa. Se metió en medio de la multitud, los contaminó a todos, obviamente.
todo el que la tocara. Ella no tenía que hacer eso, ella transgredió la ley abiertamente y toca el manto ¿de quién? Técnicamente lo contaminó. Sin embargo, sabemos que nuestro Señor irradia santidad. Y ese toque por la fe hizo que trajera sanidad a su vida. Uno no podía tocar a un leproso. Y sin embargo viene el leproso y le dice al Señor, si quieres puedes limpiarme. Y dice que el Señor le tocó. Cosa que nadie se hubiera atrevido a hacer, ni estar cerca de un leproso. Sin embargo el Señor le tocó. Al tocarle Jesús no se contamina, sino que le infunde sanidad y bendición. Ese es el toque, Pastor Daniel, que verdaderamente sana y salva, ¿no? Ese es el único toque, el del Señor, el del Maestro. Él toca a un leproso y éste queda sanado. Él, o una mujer, en este caso al revés, toca su borde y en vez de contaminarle a él, como decía la ley, sin embargo de él sale virtud y sana a esta mujer. Y vemos cómo allí se transmite la bendición de parte del Señor hacia el pecador, ¿no? Mientras no se le pase, por así decirlo, es inmunda. Ella contaminaba a todos, menos al Señor. Versículo 28, ya cerca del final. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpio, es decir, el periodo de cuarentena, el periodo de reposo. Ya se le quitó, ya fue sanada, ya está libre de ese problema. Cuente 7 días y será limpia. 7 días que son días siempre allí de cuarentena, de observación. Versículo 29. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Otra vez es el sacerdote el que dictamina la limpieza definitiva, así como el Señor es el que nos declara limpio de nuestro pecado. Solamente Él puede hacerlo, mis hermanos. Y como en el caso anterior, en el caso del hombre, también 2 tórtolas, es decir, 2 avecillas, 2 palomitas, o 2 palominos que son pichones, ¿sí? Uno por la expiación, es decir, por limpiar el pecado, y el otro por el holocausto, es decir, por la consagración. Uno quita el pecado, el otro te consagra. Uno es por expiación, el otro es por consagración. Nuevamente me consagro al Señor, ¿sí? Y ahí la persona recién podía acercarse al tabernáculo. Durante todo este tiempo estuvo lejos del tabernáculo. No se podía acercar. Y cualquier persona que tuviera contacto con esta situación quedaba contaminada. Entonces, Dios estaba señalando una cuarentena, un aislamiento allí ante este tipo de problemas. Unos versículos que no leí hoy, acompáñeme, porque no quiero pasar esta parte, de cuando la gente no toma estos recaudos y comienza, Romanos capítulo 1, y comienza a darle rienda suelta a la sexualidad, bueno, a todo lo que pasa hoy. Compartí algunas estadísticas, pero miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, por Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Escuche. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hablando de la sexualidad sin freno, ¿sí? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
es decir, un hombre por el que es contra naturaleza, es decir, las mujeres se hicieron lesbianas. Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, es decir, bajos instintos o bajos sentimientos, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, es decir, la homosexualidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Lo que leímos hoy. Leímos acerca de sífilis, clamidia, gonorrea, herpes genital, virus del papiloma humano, VIH-Sida, hepatitis B y C y otras tantas enfermedades más. Yo traje algunas nada más anotadas. ¿Por qué? Porque no se respeta el diseño de Dios. Dios dice que cuando uno no respeta el diseño de Dios hay consecuencias. Y obviamente si en el matrimonio a un cristiano no vamos a respetar los diseños de Dios, también hay consecuencias. Tenemos que permitir que Dios gobierne cada área de nuestra vida, mis hermanos. Y todas las cosas que hay o que puedan surgir en nuestras vidas, ir a la palabra de Dios y limpiarnos. Ir a la palabra del Señor y purificarlos. Vamos avanzando, volvemos a Levítico. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Versículo 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era la consecuencia si alguien decía, no, yo me manejo como quiero? ¿Cuál era la consecuencia para el israelita? La muerte. La muerte. Pero Señor, por algo que es natural del cuerpo, sí, pero hay que tener el cuidado necesario, dice Dios. Porque el cuerpo, ¿qué es para el creyente? Templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, como dice la palabra del Señor, para los creyentes y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios ha prescrito una forma de vivir, mis hermanos, en toda área de nuestra vida, que tenemos que respetarla, si no, no hay bendición. Hermanos, matrimonios aún cristianos pueden ir al fracaso. ¿Por qué? Porque no se respetan las instrucciones de la palabra del Señor, porque no basta con ser cristiano para que estés inmune a las cosas, ¿no? Tenemos que tomar la palabra de Dios, obedecerla, abrazarla y dejar que ella sea nuestra guía. Dejar que ella nos conduzca, dejar que ella nos sane, dejar que ella nos limpie, mis hermanos. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ellos, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Es decir, para todos. Porque la palabra de Dios está por sobre toda persona. La palabra de Dios se aplica a todos, mis hermanos. Se aplica al joven, se aplica al casado, se aplica en cualquier periodo de nuestras vidas, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Allí está la palabra del Señor, mis hermanos, para todos. Para ir finalizando, estas leyes en su sentido literal se aplicaban a Israel, así tal cual como están ahí, se aplicaban a Israel, pero en su sentido espiritual se aplican a la iglesia, ¿sí? En su sentido espiritual. Hoy no están las hermanas ni los hermanos sometidos a estas regulaciones físicas para acercarse al altar, aunque la cuestión de salubridad sea tan importante de aplicar aún hoy en día. Dicho de otra manera, estas regulaciones no están hoy, así como están acá escritas, que nos impidan venir al altar, o que nos impidan ministrar, o que nos impidan coordinar, predicar, hacer nuestras actividades, no. Pero sin duda son buenas para prestarle atención en cuanto a la salubridad. ¿Sí? En un sentido espiritual,
todos mis hermanos, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, quienes hemos pasado por ese sacrificio, el sacrificio de Cristo que limpia nuestro pecado y el sacrificio de Jesucristo que nos consagra nuevamente al Señor, podemos acercarnos, como dice el escritor a los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. Qué bendita oportunidad que tenemos, mis hermanos. Qué bendita oportunidad. Le damos gracias al Señor entonces por su palabra.